Hola, ¿cómo están? Hoy lo que vamos a hacer es ver factorización. Esto nos va a servir para poder achicar los radicales que vimos el otro día. Para eso tenemos que tener en cuenta que vamos a usar dos cosas. Una es divisiones y la otra es números primos. Entonces, haciendo un repaso de lo que eran números primos, bien rapidito, era que los números primos son los números que tienen solamente dos divisores, el 1 y el mismo número. Entonces, por ejemplo, el 2, fíjense que solamente tiene dos divisores, el 1 y el 2. El 3 pasa lo mismo, solamente se puede dividir por 1 y por 3. Lo mismo pasa con el 5, con el 7, con el 11, con el 13 y con el 17. ¿Sí? Otra manera de verlo sería que, por ejemplo, el 7 solamente está en la tabla del 1 y en la tabla del 7. No está en la tabla de ningún otro número. Por eso son números primos. Se los llama así. Bueno, más allá de la definición, lo que nos interesa es saber cuáles son. Entonces, estos números los pueden tener en una listita para revisarlos cuando los tengamos que usar, pero en realidad la definición de números primos no la vamos a usar, solamente saber cuáles son. Entonces, lo que vamos a hacer acá para poder factorizar es armar una tablita como tengo armada acá abajo. Lo que vamos a hacer es poner el número que quiero factorizar acá arriba. Y lo que vamos a hacer de este lado es poner los números primos que podemos usar para dividir. Entonces, vamos a ver el 50. ¿Por cuál de estos números primos lo puedo dividir? Podemos usar o el 2 o el 5. Porque fíjense que el 50, como termina en 0, es un número par. Y todos los números pares pueden ser divididos por 2. Entonces, para mantener un orden, siempre empiezo por el más chiquito, que es el 2. Dividimos por 2. Acá abajo lo que voy a hacer es poner el resultado de la división. Entonces hacemos 50 dividido 2, nos queda 25. Ahora me fijo, porque vean que acá el 5, como es un número impar, yo no lo puedo dividir por 2. Entonces tengo que buscar otro número primo por el cual voy a dividir. ¿Está en la tabla del 3 el 25? No, entonces fíjense que por 3 tampoco lo voy a poder dividir. Pasamos al otro, al 5. Como el 25 está en la tabla del 5, entonces se puede dividir por 5. Abajo nos queda 5, ¿sí? Porque 25 dividido 5 nos da 5. Entonces pongo ahí abajo el resultado. Ahora, como el 5 solamente se puede dividir por 5, como dijimos recién, ponemos el 5 de este lado. Ahora abajo ponemos el resultado, 5 dividido 5, 1, y ahí ya terminamos la factorización. Fíjense que cuando nosotros llegamos al 1, que es lo más chiquito que se puede tener, ahí tenemos que cerrar la factorización, porque no puedo seguir achicando el número. Entonces, la factorización nos queda de esta manera. Ahora, lo que vamos a hacer es escribir el número 50 como una multiplicación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es el 50 lo puedo escribir como 2 por 5 por 5. Fíjense que son los números que aparecen acá. Porque si yo hago 2 por 5 me da 10 y 10 por 5 me da 50. ¿Sí? Hay una manera de achicar esto que sería el 50 yo lo puedo escribir como 2 por. Como el 5 aparece dos veces, entonces nosotros lo podemos escribir como una potencia. Podemos ponerlo como 5 elevado a la 2. Entonces, esto es lo que vamos a hacer cuando factorizamos. Vamos a escribir la tablita, vamos a empezar a dividir y cuando llego al 1 ya se termina la factorización. Después lo vamos a escribir como una multiplicación y lo vamos a escribir como una potencia. ¿Sí? Siempre lo vamos a escribir así.
Ahora, una vez que nosotros terminamos de hacer esto, lo que vamos a hacer acá arriba es volver a escribir la raíz, ¿sí? Pero en vez del 50, voy a escribir lo que encontré acá, 2 por 5 a la 2, ¿sí? O vamos a escribirlo al revés, 5 a la 2 por 2. Entonces, fíjense que acá a nosotros nos queda una potencia y acá un numerito solo. Acá usamos la misma propiedad del otro día y vamos a separar una raíz para el 5 elevado a la 2 y una raíz para el 2. Entonces nos va a quedar una raíz para 5 elevado a la 2 y otra raíz para el 2. Bien, acá lo que vamos a hacer es ver una propiedad de las potencias y las raíces, que decía que cuando yo tengo un 2 acá, una raíz cuadrada, y acá tengo un exponente, el 2, cuando son iguales el índice de la raíz y el exponente en la potencia, nosotros podemos cancelar el índice con la potencia. Entonces, lo que nos va a quedar solamente es el 5. Porque fíjense que la raíz se fue con la potencia. 5 por raíz de 2. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Para resolver lo que está dentro de las raíces, vamos a usar factorización, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar cuando sean números muy grandes. Así que bueno, espero que se haya entendido. Igualmente recuerden que después de cada video vamos a hacer algunos ejemplos entre todos para que lo podamos entender mejor.